Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos ven o nos escuchan por las diferentes plataformas digitales en el país o en el resto del mundo. Bienvenidos a un programa más Desde las tumbas, mensajes de los muertos para los que se sienten vivos. El día de hoy tenemos una historia muy interesante, muy interesante, porque vamos a seguir sustentando, vamos a seguir sacándole el mensaje a las historias de esas personas que ya pasaron a la otra vida, pero que a veces cuando la persona fallece, pues desechamos todo de ellos, no solamente sus pertenencias, sino también desechamos lo que fue parte de los recuerdos. Entonces, la idea de esto es, pues, retomar un poquito esas experiencias, esas vivencias y ver qué nos enseñan para nuestra vida. Quisiera presentarme, soy el licenciado Elías González Bello, tengo una licenciatura en psicología, tengo una licenciatura en contaduría, y es para mí un honor también tener el día de hoy al licenciado Cristian Cepeda Alcántara, estimado amigo, el cual es licenciado en psicología por el Ejército Mexicano, tiene una maestría en neuropsicología, tiene una amplia trayectoria en investigación y en terapia personal en consultorio dentro del psicoanálisis. También es fundador de Cron Consultores, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, que es una plataforma digital con pruebas psicométricas para maximizar el talento humano y mucho más. Un gusto estar que estés conmigo una vez más en este programa, licenciado. Muchas gracias, querido auditorio. Muchas gracias por la invitación nuevamente, amigo. Y pues bueno, nos van a ver aquí cotidianamente porque es un tema que hemos coincidido. Y hemos coincidido porque son temas en los cuales pues, la población en común necesita saber mucho de esto. Sabemos que hay muchos pseudopsicólogos o personas que se atreven a platicar, que no es malo, pero el problema es cuando transmiten información que no es verídica, que no tiene un sustento. Y pues bueno, el tema, ¿no? Desde las tumbas, pues de alguna manera buscamos llamar la atención con la intención de que personas, jóvenes, familias que han tenido algún fallecimiento, ¿sí? Alguien que por alguna situación haya fallecido o algo haya pasado, pues de alguna manera reciba la información oportuna para poder manejar esta situación emocional porque es algo complicado y cuando escuchamos información de personas que no saben cómo manejar esta situación, pues bueno, llegan a suceder situaciones algo complejas, amigo. Sí, claro, y la experiencia que se tiene con el dolor, hablando de percepción, de la forma en que nosotros percibimos el dolor, de qué forma manejamos las pérdidas, de qué forma manejamos nuestros duelos, porque a veces pasa desapercibido, ¿no? Simplemente cada persona lo toma como él lo piensa, vive con el dolor, se traga el dolor, piensa que es normal vivir en depresión y no es normal. Entonces, la idea es retomar estas historias, de ayudarles a las personas que nos ven, de ponernos a sus órdenes, a su disposición, para que vayamos saliendo de ese proceso de dolor, salir de ese shock, de esa impresión inicial. Rescatando historias de personas que nos han hecho llegar, agradezco mucho a la gente que ha hecho llegar sus historias, porque desde el primer programa que tuvimos ya tenemos una cantidad de historias ahí que vamos a ir mencionando conforme avancen los programas y las vamos a abordar a través de preguntas clave, ¿no? Entonces, en esa inteligencia, la historia de hoy que llegó a nuestro canal, la vamos a analizar desde el punto de vista siguiente, licenciado Cristian, con una pregunta que dice, ¿qué motiva a las personas a tomar trabajos peligrosos o a arriesgar su vida por otras personas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Recordemos que, bueno, mencionaste que soy militar, soy teniente. Sí, estamos en ese proceso de retirarnos, de jubilarnos, por llamarlo así. Siempre vamos a ser militares. Pero es muy interesante porque lo podemos ver, por ejemplo, en el ejército, en los bomberos, en la policía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las corporaciones policiales. Trabajos arduos, de mucho riesgo, pero desde mi experiencia como militar en el ejército, la mayoría de las personas va al ejército o se incluye en labores o actividades peligrosas, uno, por la necesidad. La necesidad, amigo. La necesidad es el gran caldo de cultivo para que pasen muchas cosas. Eso es uno. Junto con la necesidad, es algo que hemos platicado en clases, en programas, ¿sí? Trabajando esta parte histórica con compañeros y colegas psicólogos.
Y es importante la ignorancia. Ok, pues esta historia te va a encantar. Te va a encantar y mi reconocimiento de antemano a todos los hombres y mujeres que trabajan en esas profesiones de riesgo. Llámase nuestro ejército mexicano, llámese los diferentes cuerpos de policía a nivel federal, estatal, municipal, a cuerpos de bomberos, a gente que trabaja en servicios de emergencia, en ambulancias y otras profesiones de riesgo, pero más sobre los de servicio público. Esta historia empieza así. Okay. ¿Vale? Obviamente algunos nombres, ubicaciones, fechas y datos son omitidos por respecto a la privacidad. Así es. Y por la ley de protección de datos personales. Entonces, la narración empieza así, te la voy a leer. Dice, mi nombre era Tonatiu, fallecí en el año 2000, después de servir por 27 años, primero como policía federal y posteriormente como perito en tránsito terrestre. Estuve en un estado de la República Mexicana con hermosas playas. Esta actividad me permitía mantener a mi familia, que estaba formada por mi esposa y mis 2 hijas, las cuales siempre fueron mi motivación para seguir avanzando en mi labor de servidor público. Y después de 27 años, pensé que todo seguiría bien y que quizás tendría una pensión digna y un retiro del servicio placentero. Poder envejecer junto a mi esposa, que es maestra, y ver a mis hijas seguir avanzando en sus carreras, hasta que yo aquel día, que quizá ya estaba marcado en mi destino, escuché por mi radio que se estaba cometiendo un delito y que varios sujetos estaban a bordo de una camioneta que presumiblemente estaba cargada con cocaína. El impulso de apoyar a mis compañeros fue incontenible para mí en ese momento, más al saber que el acontecimiento era cerca de mi casa, por lo que tomé la decisión de acudir al lugar sin escolta, pensando que llegarían los demás compañeros. Sin embargo, al llegar al lugar, fui recibido por una lluvia de balas, por lo que alcancé a meterme a una zanja y pude salvar la vida, mientras que los delincuentes se daban a la fuga, pero quedé gravemente herido de una pierna. Lesión que se complicó con el paso de los días. Caí en cama y empecé ahora la lucha por sobrevivir. Vi cómo se estresaba y desgastaba a mi esposa, mis hijas y mis familiares cercanos. No solo emocionalmente, sino también económicamente. Fueron altas y bajas en mi salud hasta que me vi muy grave, por lo que tomé la decisión de encomendarle a mi hija mayor que las decisiones más fuertes ella las tomara, por lo que terminé entubado. Y en este proceso, días después, dejo este mundo en brazos de mi hija mayor. Desde esta dimensión me siento orgulloso de que mi hija mayor es ahora una buena abogada con maestría y mi otra hija es médico. Aprendí que la misma vida puede sorprenderte con la muerte en cualquier momento. Muy, muy interesante. Esa es la historia de hoy que nos envían. ¿Qué opinas de la historia de hoy, Lick? Sí. Hay una frase muy interesante que ahora que lo estabas leyendo me llega a la mente, de un autor muy interesante de un libro que se llama Conversaciones con el demonio, Psicología del mal, ¿sí? De Carl Goldberg, en donde enfatiza una frase que dice: para que el mal triunfe, solo basta que los hombres buenos dejen de hacer lo que hasta ahorita han venido haciendo. Muchas personas que se involucran en este tipo de actividades van con toda la intención de hacer un buen trabajo y de realizar actividades, sacrificar mucho más allá ciertos aspectos. Son pocos, no son muchos, yo lo pude percibir porque no nada más estuve en el ejército, sino también en seguridad nacional, en lo que tiene que ver con las policías, sobre todo en el Estado de México. Y es lamentable ver, por ejemplo, en algunos de los casos, cómo en algunos ayuntamientos, las policías, ¿sí? Algunos reciben cierta capacitación específica para este tipo de eventos, de enfrentamientos, y muchos de ellos no reciben la capacitación suficiente para el que quiera hacer bien su trabajo. Para que el que quiera hacer bien su trabajo, si bien le va, puede tomar algún curso
ya sea porque el ayuntamiento o el Estado se lo permite o lo financia, o por su caso, o de su cuenta, ¿no? Muchas veces se capacitan y hacen cosas para enfrentar aquella situación en la cual, pues es peligrosa, y los que no. Porque vemos muchos casos en los cuales muchos elementos no reciben la capacitación. Y la capacitación es una capacitación un poco acotada, que lo vamos a ver a nivel nacional, en muchos sentidos, y mis respetos, mis más grandes saludos y felicitaciones a las Fuerzas Armadas, a las policías en todos los ámbitos, sobre todo de aquellos elementos que hacen y se empeñan por hacer bien su trabajo. Pero hay una coyuntura muy interesante, ¿no? Que esperemos que con el paso del tiempo, el gobierno federal, municipios, porque todos le quieren echar la culpa también al gobierno federal, ¿no? Cuando Claro. el trabajo es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, donde desde el presidente municipal, los ayuntamientos, estados y municipios, tiene que haber una sinergia, tiene que haber un trabajo colectivo, coordinado. Pero, ¿qué sucede, no? Con ese elemento que se enfrenta a esa situación en la cual está con los delincuentes, quiere hacer bien su trabajo y por alguna razón resulta herido. Ya no asesinado, Herido. ¿sí? Herido. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el ayuntamiento? Porque no me contrató el Estado, me contrató el ayuntamiento, o me contrató el Estado, o en estos casos en la federal. Que si vamos viendo, las prestaciones de los servicios son diferentes. Sí, claro. Sí, lo vemos, por ejemplo, en los municipios, en donde los compañeros con ese sueldo que ganan, muchas veces pues, ya no es suficiente, ¿no? Porque la prestación del servicio del seguro a veces queda acotado, ¿sí? Y se ven cada vez más con esos problemas de cómo sacar a mi familia adelante si quedé herido, quedé lesionado, o incluso quedé de por vida en una silla de ruedas, ¿sí? ¿Qué pasa detrás de todo esto? ¿Qué pasa detrás del telón? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con los ayuntamientos? ¿Sí? ¿Qué tanto se preocupan por esas instituciones? De ahí también es por eso importante que la ciudadanía, ojo, compañeros, ¿sí? Para quienes nos ven. Un error que hemos hablado que tiene que ver con la ignorancia. ¿Sí? Enfatiza mucho la parte en la cual, si ya sabemos o vamos viendo que de alguna manera no hay ese tipo de apoyo como esperamos muchas veces, ¿sí? En algunos de los casos, en algunos ayuntamientos o estados. Si ya lo sabemos, ¿sí? Hay que hacer algo. No podemos dejarle todo esto, volvemos a lo mismo, no podemos dejarle todo esto al gobierno, al Estado, sino también la idea es de cómo trabajar, creando asociaciones o estimular, buscar la forma. Si estás trabajando ¿no? en algún lugar, la idea es también buscar alternativas de cómo coadyuvar con los compañeros, porque si ya sabemos que vamos a tener enfrentamientos y no vamos a recibir el apoyo, la idea es también buscar alternativas en las cuales se creen asociaciones o instituciones o de manera grupal, que se formen ciertas situaciones en las cuales pueda fortalecerse esto, porque es lamentable, porque lo he visto muchas veces como compañeros quedan lesionados para toda su vida y de alguna otra manera pues crecen o se desarrollan con ese enojo o malestar social hacia el gobierno y no nomás hacia el gobierno, hacia la sociedad. Quedan sumamente lastimados hacia la sociedad y lo peor aún es que lo proyectan en su familia y esos jóvenes, sus hijos que van creciendo, comparten ese odio con su padre o con su familiar de que no fue ayudado, de que no, de alguna manera no lo sacaron adelante y crecen con ese odio y esas personas, esos jóvenes, ¿qué va a pasar cuando sean adultos? Sí, claro. Ahora es importante lo que mencionas. eh, Tráfico porque la persona fallece, ¿no? Uh-huh. Fallece, pero narra el familiar, rescatando la historia de su familiar, pues el desgaste de la familia, el desgaste emocional, el desgaste económico. Afortunadamente, el relato termina en que pues la hija, su hija mayor termina haciéndose abogada, su otra hija termina siendo doctora, Uh-huh. y de alguna manera el manejo del dolor vamos a pensar lo que fue positivo. Sí, bueno, Y si no, es porque correcto. para las edades, para haber terminado las licenciaturas y una maestría y la otra la licenciatura o hacerse médico,
pues estamos hablando que ya eran personas mayores de edad para tomar decisiones de este tipo, para decidir si la persona la entubaban o no. Ahora, Sí. terminaron aparentemente bien. Estamos hablando de una persona que dependía del gobierno federal. ¿Qué Ahí. pasa? Ajá. Perdón, Pli, que te Sí. interrumpa. Por necesidad. Y por necesidad, a veces las personas, con tal de comer, de darle de comer a su familia, Sí. dices, aunque sea de policía, Sí. Sí. aunque sea de policía, aunque sea de seguridad privada, Es correcto. porque hablamos de instituciones federales, estatales y municipales que tienen una estructura. ¿Qué pasa con hay empresas que ni siquiera dan nada a sus servidores, Sí. a sus gentes de seguridad? Sí, aquí dos contextos, profesor. Dos contextos importantes para quienes hemos trabajado en la parte de lo que es la seguridad. Y el otro contexto tiene que ver con la parte empresarial y social. Sí, ojo. Desde la parte de seguridad, quienes hemos trabajado en ello, ¿sí? Sabemos la parte importantísima que debe de cubrir una persona para tener el perfil en esta situación. Por un lado, no se puede recibir, no se debe de filtrar personas que no cubren con el perfil, porque son las personas que más se van a exponer a una situación dada. ¿Sí? Entonces, la idea es que, por un lado, la persona cumpla con el perfil para poder tener vocación en el servicio de las actividades castrenses, ya sea en la parte de servidor privado o público en materia de seguridad, o en la parte del gobierno, la parte federal o la parte militar, debe de cumplir con el perfil. ¿Sí? En la parte empresarial, por otro lado, que es también una parte importante, el empresario muchas veces ve a este tipo de personas, ¿sí? como la forma de racionalizar el pago, porque dice, ¿por qué no cubre con el perfil? Pero tiene muchas necesidades. No cubre con el perfil, pero voy a negociar, voy a manejar a mi favor su necesidad y pues voy a ofrecerle lo que hay. Pues por supuesto que la mayoría de las personas, por su necesidad, pues van a adquirir ese empleo, pero el servicio pues va a decaer, va a ser deficiente. Y la mayoría de las personas que muchas veces se prestan para este tipo de servicios, con el paso del tiempo, pues no es suficiente, no están a gusto, no están bien. Se van a prestar para muchas cosas como el robo hormiga, o fuese algo pequeño, pero también grandes cosas. Se van a prestar para que sea algo vulnerable el servicio. Y para los empresarios, pues al tratar de racionalizar una situación, a veces sale más caro. ¿Sí? La invitación es para los que ya tienen mucha experiencia en esto, es que sabemos que la idea es que cumplan con el perfil porque eso va a garantizar la permanencia. Y junto con la permanencia, pues el buen pago. ¿Por qué? Porque muchas veces, al tratar de negociar o racionalizar la necesidad del sujeto, a veces eso sale mucho más caro. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que va con la parte de la necesidad. Cuando hablamos de necesidad, amigo, hablamos también de qué? De ignorancia. ¿Sí? Muchas veces la mayoría de las personas que se prestan para eso dicen es que no hay trabajo, no hay cosas bien pagadas, no hay empleos bien pagados o hay mucha necesidad, pero también hay mucha ignorancia. Vivimos en un estado en el cual se puede hacer muchísimas cosas. ¿Sí? Muchos países envidian nuestra cultura, nuestro territorio por la capacidad para hacer cosas. ¿Sí? Para no andar mucho en esta parte, que sería un tema también en un futuro interesante, es la parte de cómo capitalizar ciertos aspectos y cómo enseñarles a las personas que nos escuchan a que puedan crear sus propias empresas, sus propios negocios, que no estén a expensas nada más de lo del que establece el gobierno o las políticas del ayuntamiento para poder crear ciertas cosas, porque en muchos de estos casos les gusta maizar, por llamarlo así, darles despensas, apoyos, para que la gente, pues de alguna manera, se vuelva más dependiente de esto y sea un voto, una garantía. Y la idea es también, por un lado, pues yo no digo que esté bien o mal, pero sí enseñarle a la gente a que hay nuevas oportunidades y que el país y que donde nos encontramos, estamos sentados, estamos parados en un estado donde hay muchísimas riquezas y podemos crear, para no exponernos en este tipo de actividades que son, en su mayoría, en el ejército,
son delicadas, son peligrosas. Y crear conciencia, ¿no? Es Crear correcto. conciencia en la percepción. Y te puedo manejar un modelo muy sencillo, sin ánimos de justificar. Cuando está pasándote algo, ¿sí? Pides a gritos un policía. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde está la seguridad pública? ¿Dónde están los policías cuando te está pasando algo? ¿Va? Pero también está la otra parte. Cuando tú la estás regando, estás cometiendo un ilícito y te atora la policía, Sí. Maldices a la ¿qué policía. haces? Y lo maldices porque es, no, pues qué casualidad que me cachó. Ejemplo, no trae tu licencia de conducir al corriente. Por ejemplo, que no te cuesta nada ir a la oficina de tránsito, sacar tu licencia, tener tu verificación pegada en tu parabrisas. Quien te detenga dices, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando andas ilegal, vamos a decir así, cuando no traes tus permisos correspondientes? ¿Sí? Te cae, porque hasta parece maldición. Circulas que no me vayan a cachar, que no me vayan a cachar, ¿y qué crees? Te cachan. ¿Y qué es lo primero que haces? No dices, levántame mi infracción. No, ¿qué dices? Pues sí, la mayoría. Pero refresco, no me cobres tanto, mira, ya salen 600 baros, te doy 300, déjame ir, ¿no? O sea, nosotros mismos provocamos la corrupción, desde el momento que no tenemos nuestras cosas al orden. Ahora, en el caso de que todo sea algo así tan sencillito, ¿no? Entonces, ¿te pasa algo? Pides a gritos un policía. La estás regando y no quieres que se te aparezca la policía. Porque estamos acostumbrados a manejar la ley a nuestra conveniencia también. Entonces, crear esa conciencia ciudadana es importantísimo. Crear otras fuentes de trabajo, saber para qué nos alcanza nuestra propia capacidad, nos serviría a nosotros también para tomar decisiones futuras, ¿no? ¿Es Porque correcto? para variar, ahorita tocó la historia de una persona que falleció en el cumplimiento por el cumplimiento de su deber, pero en determinado momento, yo en lo personal, sin hablar de servidores públicos, me he topado abogados conduciendo un carro de plataforma tecnológica para no hacer comercial, ¿sí? De la aplicación, y son abogados, son pasantes de una licenciatura de dentistas, por ejemplo, y andan manejando un carro que contratas con aplicación tecnológica. Entonces, imagínate, ¿no? Sí. Simplemente estamos equivocados desde el momento en que no sabemos qué decidir para nuestro futuro. Estamos equivocados en no saber para qué nos alcanza nuestra propia capacidad. Y por eso creo consultores con sus baterías psicológicas, ahorita nos contas de qué trata. Es importante saber desde muy temprano saber qué es lo que quiero, para dónde voy, qué capacidades tengo, cuál es mi capital mental, ¿sí? ¿Para qué me va a alcanzar? Y enfocarme desde el principio, para que en determinado momento no diga, pues aunque sea de policía me meto, ¿no? Así aunque es. sea de policía encuentro un trabajo, aunque sea con que cuide un estacionamiento, ya la armé, ¿no? Así es. Esto que mencionas es algo muy interesante, muy importante para quienes nos vean, padres de familia, personas que de alguna manera han tenido dificultades históricas, no nada más en sus parejas, sino en la parte laboral, social. ¿Sí? Aquellos que dicen, estoy salado, me va mal, no es precisamente esa situación, vamos. Digo, manejamos algunas creencias, suposiciones de ciertos criterios históricos, pero esta plataforma que manejamos a través de Chrome Consultores es una gran alternativa, amigos. Es una de las mejores alternativas que tenemos ahorita en México y que no hay algo así parecido en otros países, ni siquiera Estados Unidos tiene algo así, y que somos pioneros en esto. Nosotros como Chrome Consultores, y lo hemos planteado muchas veces, no vendemos pruebas, vendemos soluciones. Vendemos esa solución a algo que te está sucediendo, ¿sí? Para que tú puedas establecer un criterio y saber por dónde ir, qué es lo que hay que hacer. Recordemos nuevamente, padres de familia, que, sí, para quienes nos escuchan, que más del 70% de la población en transitar de la secundaria al bachillerato van a tener rezago escolar. Muchos de ellos se van a salir de la escuela. Muchos de ellos no les va a gustar lo que están estudiando. Nuevamente, por una falta de cultura y de educación de los padres, ¿sí? Al no saber cómo orientar o guiar a sus hijos para que tengan, ¿sí?, aquella educación, aquellas alternativas
para que sean no nada más muy buenos estudiantes o profesionistas. Ojo, lo más importante en un joven, en una persona, es que sea feliz con lo que está haciendo. Y eso es lo que ofrecemos en Cron Consultores. Ahora, esto que mencionas es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando una persona se piensa a sí misma con esas carencias, con esas necesidades, y trabajar en lo que salga para poder sacar adelante mi familia, si nos regresamos hacia atrás, por llamarlo así en el tiempo, ¿qué es lo que sucedió con esa persona? Es no haber recibido también esas alternativas de una mejor educación, de unos mejores consejos, de estar de alguna manera presentes los papás para saber cómo ayudar a sus hijos a que tomen mejores alternativas, mejores decisiones. Y es lo que ofrecemos con Cron Consultores. Cron Consultores es algo muy ejecutivo para ustedes, muy práctico, muy fácil de utilizar. ¿Sí? Ustedes llaman a Cron Consultores. En Cron Consultores se les manda un folio con una liga que los liga a nuestra plataforma. En esa plataforma el joven o la persona interesada hace su evaluación, termina de hacer su evaluación y en automático salen los resultados y ahí les describe qué es, ¿sí?, en lo que estoy fallando, cuáles son mis áreas de oportunidad, qué es lo que tengo que hacer para que me vaya mejor. ¿Sí? Entonces se maneja a través de lo que es un perfil 1, perfil 2, perfil 3. Perfil 1 son aquellas personas que les vayan muy bien, perfil 2 son aquellas personas que necesitan algún tipo de seguimiento personal para mejorar y se conviertan en un perfil 1. Perfil 3 son aquellas personas que tienen graves problemas. Y aquí abro un preámbulo porque esas personas de perfil 3, ¿sí?, en las policías, sobre todo de lo que estamos hablando, encontramos un margen muy interesante, por ejemplo, de que en las policías, amigo, en las policías, en el ejército, ¿verdad?, gran parte, más de un 30% de estos elementos, más de un 30%, son perfiles 3. Perfiles 2, que tienen áreas de oportunidad, pero pueden salir adelante, pero tienen áreas de oportunidad, están en alrededor de un 60%. ¿Sí? Alrededor, más o menos. Y de un 1% vamos a encontrarlo en un 10-15% más o menos. O sea, vean la magnitud, ¿no? Sí, no, claro. La preocupación, ¿sí? Y ojo, lo digo por la experiencia que hemos tenido en evaluar corporaciones de seguridad para la licencia colectiva de portación de arma, para los que van a ingresar a las policías, ¿sí? El margen de las personas que ingresan, de cada 10, 1 o 2 máximo cumplen con el perfil, ¿sí? Y alrededor de un 60% tienen un perfil 2, pero con un adecuado seguimiento, con una adecuada capacitación, pueden mejorar bastante. Que no lo hacen, ojo, que no lo hacen y así ingresan a las corporaciones. Y en un 30% que no deberían estar ahí, porque esas personas van a causar daños, van a lastimar a la gente, van a lastimarse a sí mismos y van a lastimar a donde quiera que se encuentren las instituciones. Entonces, Cron Consultores es lo que ofrece no nomás a los padres de familia, sino en las empresas, en las instituciones, ¿sí? Tenemos una gran variedad de pruebas, pero ojo, no vendemos pruebas, sino vendemos soluciones en donde lo que hacemos es escuchar al interesado y ofrecerle una propuesta de trabajo para que pueda él resarcir o prevenir una situación dada, ¿sí?, para que a la gente y a él le vaya mucho mejor. Si todos trabajaran felices, sería una muy buena inversión trabajar en eso, invertirle a la felicidad, invertirle a que una persona se encuentre mucho mejor, es la mejor solución a los problemas, amigo. Sí, claro. Sí, pero pocos lo entienden. Y vamos a hacer la reflexión, casi para terminar. La reflexión es, si estás en una etapa de que no sabes para dónde vas, estás terminando ahorita en este mes, en el marzo, en el cual ya están cerca los que se gradúan de bachilleratos, preparatorias, y no sabes qué es lo que quieres de secundarias. Sí, secundarias, no pienses en el que hay, aunque sea de, ya dejemos el servicio público, la policía, aunque sea de, dejemos el aunque sea de, o sea, inviértele en tu prueba, inviértele en esta situación para que sepas para dónde vas, número 1. Número 2, estás muy a tiempo si eres servidor público y nos estás escuchando, de que te preguntes si realmente quieres terminar ahí. Es correcto. Sí, porque entre el dicho y el hecho hay mucho estrecho, ¿no?
el caso de hoy nos marca aún una situación muy, muy interesante, ¿no? Porque pues no hay un momento, ¿no? En el cual te veas en una situación de grave riesgo, donde tu vida se te vaya, y tú podrías preguntarte en determinado momento si valió la pena, ¿no? Sí, Si vale la pena. sí, Que no sea por necesidad de esta parte que hablas, Luis, que dices, ser feliz con lo que haces, ¿no? sí, Y preguntarte, ¿y por qué no pensar en alguna otra cosa? sí, Si yo sé qué es lo que tengo, para qué me alcanza o cuáles son mis capacidades, pues puedo buscar continuar, ¿no? es correcto. Por ejemplo, hace algunos años, no voy a decir cuántos, sino que hay ejercicios que históricamente se venían haciendo bien, por un lado, no digo que todo, ¿sí? Desde gobierno federal, estados, por un lado, lo que es el servicio profesional de carrera en las policías. Y quienes nos estén escuchando de la policía saben a qué me estoy refiriendo, porque la idea es que la policía verdaderamente estuviese aquellas personas que tuviesen la vocación para el servicio profesional de carrera. Es decir, que no cualquier persona pueda ingresar a las policías. ¿Sí? Eso estaba maravilloso, porque al final de cuentas, cuando hablamos del servicio profesional de carrera, hablamos que no nada más, o sea, no cualquier persona puede ingresar a la policía, ni siquiera con secundaria, con todos mis respetos para los que tienen secundaria, pero la idea es que establece que deben de tener ya un perfil profesional en donde tengan, además de la vocación, tengan por lo menos un nivel mínimo de bachillerato con el compromiso que establecía la parte del establecimiento profesional de carrera, de que termines una carrera profesional. Ese era el compromiso que se establecía en aquel entonces. ¿Sí? Por eso digo, hay cosas que se estaban haciendo bien, ojalá se recuperaran ese tipo de situaciones, circunstancias, porque establece una línea para mejorar este tipo de ejercicios profesionales de carrera. Y las prestaciones que se estaban estableciendo, que también eran interesantes. Sí, pero van cambiando algunas cosas con el ejercicio de las nuevas políticas, pero sería interesante de que se manejaran algunos aspectos, se revisaran algunos aspectos y que se viera que pues, había cosas que valía la pena. Reitero, no todo. Entonces, la idea es escoger lo bueno y desechar lo malo. Sí, claro. O en determinado momento, pues no esperes que te lo den. Así es. En determinado momento, estimado amigo, no es esperar a que el Es, gobierno me lo dé, el estado, el municipio uh o la -huh. empresa que me contrató. Hazlo tú, Sí, es correcto. hazlo tú, ¿sí? Porque así como en el caso de hoy, Uh -huh. lo impulsaba a esta persona, a este servidor público, a ir a trabajar, ir a ponerse al peligro, eran sus esposas, sus hijas. Yo creo que más de uno de los que nos están viendo y escuchando lo hacen por lo mismo, por su esposa y por sus hijos, Sí, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, pero no esperes a que te lo den. Yo es creo que correcto. no es esperar a que me lo dé el gobierno, no esperar a que me lo dé el Estado o el municipio. Búscalo tú. Sí, Intenta buscar tu otro panorama. Te va a permitir disfrutar más a tu esposa. Te va a permitir más disfrutar a tus hijos o a tu esposo o a tus hijos. Te va a permitir vivir más tranquilo. así es. Te va a permitir a lo mejor una posibilidad de vida más. Yo sé que muchos me pueden comentar allí en los comentarios, le pueden poner ahí que pues el creador solamente sabe el día y la hora o cuando te toca o cuando no. ¿Sí? Y sé también otra frase que dice que cuando te toca, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. Es correcto. Pero ¿por qué no tratar de darle un giro a nuestra vida? Sí, ¿Por qué no tratar de buscar algo que sea menos peligroso? ¿Por qué no buscar algo que nos permita disfrutar de nuestros familiares y no hacerlos pasar por estos traumas, sí. ¿no? Hay una frase también que establece de cada quien está donde quiere estar. La cuestión es que lo hagas más consciente. Si te va mal, es porque una parte de ti así lo desea. Esto es inconsciente. Por eso reitero, es un tema para tratarlo y Sí, platicarlo en otro podcast. Y de alguna manera, darles alternativas a nuestro auditorio de cómo transitar de una situación a otra más agradable, más placentera, y puedan estar con sus familias y puedan generar otro tipo de recursos, beneficios, pero bien lo estableces tú. Si no lo hace personas allá afuera, como el gobierno, empresas, la idea es que lo hagas tú. así es, así es, y aprovechar precisamente esta información que estamos haciéndoles llegar a través de este programa Uh desde -huh. las tumbas. Que tu mensaje no sea desde las tumbas, Uh -huh. vívelo aquí, Es correcto. vívelo ya. Decide hoy cambiar tu vida, porque lo bonito de esto, lo impresionante de esto, es que está en uno.
Así El es. modificar tu vida, darle un giro de 180 grados a tu existencia, depende de ti. Directamente de ti. Rick, una opinión final, un mensaje que quieras mandarles a nuestros televidentes, a las personas que nos escuchan, que nos ven. Pues nada más reiterarles que Cron Consultores sí está con las puertas abiertas para que puedan comunicarse con nosotros y mejorar su vida, su talento, su desarrollo en ustedes o en sus familias, en sus empresas, ¿sí? Y crear un ambiente saludable, constructivo, en donde haya más certeza de hacia dónde vamos. Eso lo podemos lograr, ¿sí? Cron Consultores les ofrece la solución. Perfecto, Milik. También que quiero aprovechar el espacio para agradecer a los patrocinadores, porque tenemos patrocinadores en este podcast. Agradecer al Instituto Multidisciplinario en Ciencias Penales Administrativas y Psicológicas, el cual maneja licenciaturas en Derecho, Psicología y Contaduría, los puros fines de semana, los sábados. Solamente son 3 horitas donde puedes sacar una licenciatura si tienes el bachillerato, y el instituto ofrece un 50% en la inscripción a las licenciaturas. Entonces, aprovechando, tienen que mencionar la clave que les voy a dar al final para que aprovechen esos beneficios. En este podcast también al final van a aparecer los teléfonos donde se nos pueden contactar, la página de internet, también el correo electrónico y demás para que puedan solicitar nada más tienen que mencionar que fue en este podcast. Quiero agradecer a Cron Consultores también el hecho de que estés aquí, con tus pruebas para el desarrollo humano, al cual tienes acceso también haciendo ya la llamada, mandando el mensaje de texto, un correo electrónico a nuestros teléfonos, ¿sí? Comprometiendo aquí al licenciado Cristian con un descuento del 50% en las baterías, en las pruebas psicológicas, y yo creo que es un descuentazo, así que no lo vayan a desaprovechar. Quiero agradecer también a la empresa Ismerelli a través de la líder Aida Castillo, porque maneja una forma de obtener ingresos a través de la distribución independiente de productos de Herbolaria, que son fórmulas que ayudan a sentirnos mejor, porque también he aprendido en la licenciatura que no solamente somos mente, también somos cuerpo. Es correcto. Y tenemos que cuidarnos mucho. Hay un 50% de descuento también de toda la línea Ismerelli para lo que son cualquier tipo de padecimientos, o si quieres iniciar un propio negocio por catálogo, también tenemos esa oportunidad de podértelo ofrecer con ese otro patrocinador. También Servicios Integrales Tecama, que apoya con descuentos en su área psicológica del 60% para las personas que quieran recibir terapia personal o a distancia. Entonces también puedes aprovechar. Si estás pasando por algún proceso de duelo, no lo has cerrado, no te cayó bien la psicóloga, no te cayó bien el psicólogo, no dejes el proceso a la mitad, no dejes el proceso tirado, tenemos que cerrar ciclos. Entonces, Servicios Integrales Tecama te ofrece esa oportunidad, ¿sí? Para que de alguna manera también cierres esos ciclos. Para tener acceso a las promociones que te acabo de mencionar, puedes marcar al 5549-787077 o al otro teléfono que es el 5549-782046. El código es desde las tumbas P002. Desde las tumbas P002, que va a salir también al final de esta presentación. Entonces, muchas gracias, Cristian, de verdad, de Cron Consultores. Esperamos contar contigo en futuras presentaciones. Contigo se ponen buenos los temas porque pues son de qué discutirlos desde el punto de vista psicológico de un experto de más de 20 y tantos años. 25 años de experiencia en el área psicológica. Y es de verdad todo un gusto escucharte. Esa forma en que transmites la información es impresionante y ojalá que los que nos están viendo y escuchando lo aprovechen. ¿Sale? Y terminamos con la frase del programa de hoy, que es una reflexión, mi estimado licenciado, que dice: la muerte le pregunta a la vida, ¿por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? Y la vida le responde: porque yo soy una bella mentira y tú eres una triste realidad. Porque yo soy una bella mentira y tú eres una triste realidad. No, muy buena. Entonces, que tengan una excelente existencia plena, llena de bendiciones. Nos vemos en el próximo programa.